Muy buenas. Ahora vamos a hacer una clase de repaso sobre las teorías del origen de la vida. Como habíamos dicho anteriormente, existen tres teorías que tratan de explicar cómo se pudo haber originado la vida. Ellas son la creacionista, la generación espontánea y la panspermia u origen cósmico. Primero vamos a hablar sobre la teoría creacionista. La teoría creacionista es una de las que primero tratan de explicar cómo pudo haberse originado la vida. Están basadas en creencias culturales o religiosas, como las basadas en la creación divina. Son creencias que suponen que un dios o varios dioses dieron origen a todo lo existente. Por ejemplo, para nosotros, para los católicos, el creacionismo es la aceptación literal de lo que está escrito en la Sagrada Biblia. Actualmente persiste este pensamiento en muchas personas del mundo, porque en cada persona, o sea, en distintas partes del mundo, tiene su propia religión y tiene sus propios dioses. O sea, por ejemplo, tenemos el budaísmo, bueno, aparte los distintos tipos de religiones, que aparte del catolicismo, bueno, tienen otro tipo de dioses y bueno, años anteriores, hace muchos años, existían otro tipo de dioses, o sea, para las personas de ese momento. Por ejemplo, los griegos tenían a Zeus, este, los vikingos tenían a Thor y esos tipos de creencias. O sea, cada uno tenía sus propios dioses y para ellos su dios habían creado todo lo que ellos veían a su alrededor toda la vida. Básicamente eso es lo que trata de explicar la teoría creacionista, ¿bien? Vamos a continuar con la siguiente, que es la teoría sobre la generación espontánea. Esta trata de explicar de que la vida se origina a partir de la materia inerte, es decir, sustancias inorgánicas, restos orgánicos en descomposición, entre otros. Se basa en la observación simple y directa, es decir, sin experimentación, en la cual se observa los fenómenos y procesos en los que se percibe un aparente surgimiento de formas de vida de la materia inerte, como las moscas que aparecen en la carne en descomposición. Es decir, gente de ese entonces observaba que de la basura o de un montón de hojas secas surgían insectos o surgían algunos ratones, entonces decían, ellos se originan a partir de eso, de la materia inanimada, de la materia muerta. Entonces, incluso en 1667, Jean Baptiste Van Helmont, disculpen, propuso una receta para obtener ratones a partir de ropa sudada y granos de trigo. O sea, miren, hasta incluso armaban receta para crear seres vivos, la locura de ese momento. O sea, para nosotros es algo ilógico, pero para ese momento era algo normal, o sea, pensar y creer eso. Bien, continuemos. Vamos hasta años posteriores, cuando Francisco Redi, con un experimento, trató de explicar de que no era posible la generación espontánea, sino de que los organismos provenían de otros seres vivos. Para ello realizó un experimento en el cual colocó dos trozos de carne, una en el frasco A y otra en el frasco B. A ver si puedo poner, acá está el puntero. Tenemos dos frascos, bien, un frasco A y un frasco B. En el frasco A lo dejó abierto y el frasco B lo taponeó con un tapón, un corcho, bien. Con el tiempo pudo observar que en el frasco A aparecían moscas, bien. Primero aparecían huevos, luego larvas y finalmente estos originaban moscas. Mientras que en el frasco B no observó nada en su interior. Entonces, él dijo, bueno, entonces no es posible que haya generación espontánea porque se supone que aunque esté tapado esto, igual deberían observarse huevos y moscas en su interior, porque supuestamente si se originan por generación espontánea, esto no era, eh, o sea, igual tenían que aparecer bien, por más que esté tapado. Pero bueno, muchos decían que no permitía el pasaje del aire, por eso no aparecían moscas, entonces lo que él hizo fue en un tercer frasco, el C, colocó una gasa que impedía el pasaje de las moscas a su interior.
por lo cual él observó que aparecían huevos de moscas y no había nada dentro. Entonces él con esto pudo refutar de que los animales aparecían por generación espontánea. Bien, pero los científicos de ese momento, o sea, los pensadores de ese momento decían que no, que la generación espontánea era posible, pero a nivel microscópico. O sea, pudo comprobar que a nivel macroscópico, o sea, a nivel visible, no se originaban los seres vivos, pero sí a nivel microscópico. Y como en ese momento no se habían creado ni los microscopios ni los instrumentos de laboratorio para poder observar los microorganismos, entonces él no pudo refutar este pensamiento. Y bueno, acá coloco básicamente lo que él ve, lo que acabo de explicar, que dice: Reddy concluyó que si las moscas no podían acceder a la carne, en ella no aparecían huevos ni larvas. Así, las moscas no se originaban por generación espontánea, sino de los huevos puestos por otras moscas. Y a pesar de su demostración, para la mayoría de los estudiosos de la época, Reddy solo había demostrado que la generación espontánea no ocurría en animales, pero todavía era posible que sí sucediera en los microorganismos. Acá bueno, me confundí, puse organismo, pero es en microorganismo, ¿bien? Luego continuamos con el experimento de John Needham, que en 1745 él propuso que existía una fuerza vital que originaba microorganismos en forma espontánea. Vamos a colocar el puntero. Bien. Para demostrar, lo que él hizo fue calentar en un frasco caldo de carne, ¿bien? ¿Qué es lo que hacía el calor? Básicamente mataba a todos los microorganismos que se encontraban en este caldo. Es decir, lo esterilizaba, ¿bien? Luego lo dejó enfriar a este frasco esterilizado y lo tapó. Lo tapó con un tapón. Pero entonces él con el tiempo pudo observar que volvían a aparecer estos microorganismos. Entonces él concluyó de que con el calor se morían los microorganismos de un líquido. Pero si las temperaturas se tornan estables, pueden surgir nuevamente estos microorganismos, pero justamente con la temperatura normal, ¿bien? Y que era necesario justamente esta fuerza vital. Bien, acá dice: bueno, días después observó la aparición de microorganismos en el caldo. Esto lo llevó a afirmar que el calor y el tiempo empleado al hervir el caldo era suficiente para destruir todos los microorganismos, y que el origen de nuevos microorganismos en el caldo se debía a la fuerza vital. Pero en realidad, la presencia de los microorganismos en el caldo, luego de ser vertidos en el segundo recipiente, se debía a que este último no estaba debidamente sellado y los organismos no habían surgido por generación espontánea, sino que se hallaban en el aire que habían llegado al caldo. Entonces, podemos afirmar de que los microorganismos se encuentran en el aire y que no se originaban por generación espontánea, ¿bien? Pero bueno, continuamos con más experimentos. Experimento de Lázaro Spallanzani. A diferencia de Needham, Spallanzani realizó un experimento similar, pero
en el cual lo selló herméticamente al frasco. A ver, pongamos el puntero nuevamente. Lo que él hizo fue calentar nuevamente el caldo, o sea, él colocó en un frasco también un caldo y lo calentó para esterilizarlo, pero esta vez lo selló herméticamente bien, a la diferencia de Needham, él lo cerró herméticamente, mientras que o sea, mientras Needham lo había cerrado mal, o sea, le puso un tapón, un corcho así nomás, lo que hizo Spallanzani fue hermetizarlo, es decir, impedir el pasaje total de microorganismos. Entonces, nunca se contaminó, ¿ven? No hay crecimiento de microorganismos. Recién cuando le sacaba o sea, el corcho con lo que había tapado, esa hermeticidad que se desarmaba, es decir, podían ingresar microorganismos, recién se contaminaban bien. Entonces, él con esto intentó refutar la generación espontánea, diciendo de que en el aire se encontraban los microorganismos y que recién cuando el líquido que está dentro de este frasco tiene contacto con el aire del exterior, recién se contamina bien. Pero bueno, los que estaban a favor de la generación espontánea lo seguían criticando, diciendo que había calentado demasiado los frascos y eliminando la fuerza vital que poseía el aire, necesaria para la generación espontánea. Por ello se continuó con la creencia de la generación espontánea. Pero finalmente llegó Pasteur al rescate. Lo que Pasteur propuso es básicamente lo que los científicos anteriores habían dicho, pero lo que él hizo fue un experimento, lo cual le permitió comprobar de que no existía tal fuerza vital y que los organismos provenían de otros microorganismos, o sea, los microorganismos presentes en un caldo no se originaban espontáneamente, sino que se originaban a partir de otros microorganismos que ingresaban desde el aire. Ahora lo voy a explicar bien, paso por paso, este experimento. Lo que él hace primero, a ver, voy a poner puntero para explicarlo mejor. Lo que él hace es que en un frasco, o sea, en un frasco de vidrio, colocó un poco de caldo, ¿bien? Posteriormente lo que hizo fue el cuello de este frasco, curvarlo, porque era de vidrio, con calor, ¿bien? Formando así un frasco con un cuello de cisne o en forma de S. Luego lo que hizo posteriormente fue esterilizar este caldo con calor, es decir, eliminar todos los microorganismos que se encontraban en su interior. Y posteriormente, él lo que hizo fue dejarlo estacionar y observó de que nunca se contaminó el interior del frasco. Recién cuando lo inclinó este frasco, pudo notar la contaminación del frasco. Entonces lo que él concluyó es de que bien los microorganismos que entraban dentro del tubo se quedaban estancados en el cuello, bien, y supuestamente la fuerza vital que se encontraba en el aire, que lo que proponían los otros científicos, podía ingresar, o sea, no estaba tapado este cuello bien, o sea, no estaba con ningún tapón acá, pero sí permitía el pasaje de los microorganismos, pero por la curvatura se quedaban estancados y no podía ingresar al cuello. Recién cuando lo inclinó a esto, recién los microorganismos que estaban en el cuello ingresaban al caldo y lo contaminaban bien. Entonces, mientras él al frasco lo mantenía vertical, ningún microorganismo iba a ingresar al caldo, sino que se iba a quedar estancado bien en este cuello. Recién cuando lo inclinaba,
todo lo que se encontraba acá en el cuello iba a contaminar el interior, bien, el líquido interior, el cacto. Con esto, él termina de refutar la generación espontánea. Entonces, con esto se refuta y actualmente hoy sabemos que tanto los microorganismos como los animales, todo provienen, pero de otros animales, no se generan espontáneamente. Espero que le haya servido esta explicación para poder realizar el práctico. Y continuamos con la última teoría, que es la teoría de la panspermia u origen cósmico. Esta fue propuesta por Steve Arrhenius, el cual afirmaba que los primeros gérmenes de la vida, que eran bacterias o esporas, habrían llegado a la Tierra desde el espacio en meteoritos desprendidos de un planeta en el que ya había vida. Evidencias recientes muestran la existencia de moléculas orgánicas complejas en el polvo estelar y algunos cuerpos celestes, así como también en asteroides y cometas. Incluso se encontraron probables microorganismos en meteoritos provenientes de la superficie marciana. Es decir, esta teoría actualmente se la sigue teniendo en consideración. No hay evidencia suficiente para considerarla válida en su totalidad, pero sí se continúa estudiando, bien, especialmente los exobiólogos, aquellos que estudian la vida fuera del planeta, o sea, la presencia de vida fuera del planeta. Bueno, esta teoría tiene cierta validez, pero bueno, como vamos a ver en las clases posteriores, actualmente hay una teoría que es la quimiosintética, que es la que tiene mayor valor en la actualidad. Pero bueno, espero que le haya servido hasta acá esta pequeña síntesis de las teorías del origen de la vida. Y bueno, ya voy a estar subiendo posteriormente el video sobre la teoría quimiosintética y el experimento de Miller y Urey, que son los que básicamente estudiaron. Bueno, muchas gracias y hasta